Mis hijos tenían 8 años y ya me había perdido bastante de su infancia, porque el trabajo en el banco es bastante duro, es de 8 de la mañana a 8 de la noche sin parar. Estuve un tiempo como agente inmobiliario y tuve la oportunidad de que un gran amigo mío, Ángel, entraba también al mundo inmobiliario y nos dimos cuenta que estar en RE/MAX era una gran oportunidad para nosotros de poder aplicar todo lo que habíamos aprendido en el mundo corporativo en hacer una empresa en el mundo inmobiliario. Primero, que reconozcan que lo que te impide hacer un cambio es el miedo. Y bueno, el miedo o te paraliza o lo gestionas. Si tú gestionas tu miedo, que es reconocerlo y ver cómo tú decides sobre él y no él sobre ti, entonces eso te permite dar ese salto de una empresa donde tú no quieres estar a el lugar donde tú quieres estar. Bienvenidos a Tu Espacio para Crecer, un podcast dedicado al mundo inmobiliario, el mundo que nos apasiona. Y el día de hoy tenemos una invitada muy especial que viene del mundo corporativo, una gran trayectoria y que hace unos años ha migrado a este rubro inmobiliario para hacer el cambio. Claudia Quevedo. Cuéntame, Claudia, ¿qué es lo que te ha motivado a ingresar a este rubro inmobiliario después de una trayectoria increíble en el mundo corporativo? Gracias, Yuli, gracias por la invitación, gracias. La verdad que muy halagada por estar aquí y sobre todo compartir este espacio con ustedes. Todo empezó antes de la pandemia, en la que tuve la visita de una broker, Sharon Castro, y abrió su cuenta, estuvo conmigo, nos hicimos clic, como se dice, hubo una energía muy buena y ella, antes de despedirse, me dijo: Claudia, con todo el talento que tienes, no sé qué haces sentada ahí. Este es el negocio inmobiliario es. Y bueno, eso de ahí me quedó, Yuli. Me quedó ahí dando vueltas. Y a la hora que he tenido la oportunidad de poder salir, porque ya me sentía preparada, yo ya había estudiado, me había preparado para salir, dije, lo primero que voy a hacer es ir a buscar a Sharon y a RE/MAX Power Expo, que es donde inicié el negocio inmobiliario. Así que ese fue el salto que di. Y bueno, ha sido gracias a ella que me sembró la semillita, ¿no? Qué espectacular, porque hay personas en nuestras vidas que realmente nos abren ese camino, esa visión, y qué bueno que haya surgido para que puedas estar hoy por hoy siendo broker de RE/MAX Habitare. Sí. Y cuéntame, ¿qué fue cuál fue ese momento en el cual dijiste ahora o nunca, que te animó a inaugurar tu oficina y te animó a ser broker inmobiliario? Bueno, primero viene la parte de dar el salto también del banco a ser agente. Mis hijos tenían 8 años y ya me había perdido bastante de su infancia, porque el trabajo en el banco es bastante duro, es de 8 de la mañana a 8 de la noche sin parar. Entonces yo voy a la parte de ser agente inmobiliario. Estuve un tiempo como agente inmobiliario y tuve la oportunidad de que un gran amigo mío, Ángel, entraba también al mundo inmobiliario y nos dimos cuenta que estar en RE/MAX era una gran oportunidad para nosotros de poder aplicar todo lo que habíamos aprendido en el mundo corporativo en hacer una empresa en el mundo inmobiliario. O sea, era el momento perfecto para poder decir, sí, aquí está el negocio que queremos hacer, con legado, con propósito y sobre todo poniendo en práctica todas las habilidades que habíamos adquirido en el negocio, en la parte corporativa, ¿no? Excelente, es algo muy inspirador, porque ese punto de inflexión es como que todas las estrellas se alinearon para que puedas estar en este rubro. Y en este rubro que has mencionado una palabra muy importante, legado.
trascendencia. Sí. Y es justamente lo que haces día a día, se te nota la pasión en los ojos. Sí, de verdad que si uno no es apasionado en este mundo inmobiliario, no la hace, porque el trabajo es duro. Claudia, has dicho algo muy importante, que en tu anterior trabajo o en tu anterior experiencia, pues trabajabas de 8 a 8, prácticamente no veías a tus hijos, y es algo que muchas personas en nuestro país sienten y tienen esa experiencia. Y tú cambiaste este mundo corporativo, cuéntame, a este mundo inmobiliario. Cuéntame, ¿qué les dirías a todas estas personas que quieren un cambio? Primero que reconozcan que lo que te impide hacer un cambio es el miedo. Y bueno, el miedo o te paraliza o lo gestionas. Si tú gestionas tu miedo, que es reconocerlo y ver cómo tú decides sobre él y no él sobre ti, entonces eso te permite dar ese salto de una empresa donde tú no quieres estar a el lugar donde tú quieres estar. Eso es por un lado. Dos, cuando tú estás en una empresa grande, en una corporación o en una empresa mediana, pero que tiene ciertos beneficios, a veces como que te bloqueas y no ves más allá. Y te digo algo, Yuri, más allá. Es un mundo maravilloso de oportunidades que no necesariamente todo el mundo reconoce, porque simplemente vas, trabajas como un robot, ¿no? Vas, trabajas, recibes tu sueldo, cobras, te vas a tu casa y estás fines de semana con tu familia y estás esperando hoy otra vez lunes, ya, listo, voy, trabajo, recibo mi sueldo. Entonces, a veces estás como que enfrascado en una rutina que no te permite ver más allá. Pero la buena noticia es que todo esto de acá se puede planificar, por supuesto. Entonces, ¿por qué? Porque nosotros nos merecemos estar en el lugar que queremos, no que nos obligan a estar o que, bueno, por las circunstancias estamos. ¿Okay? Entonces, si tú quieres dar ese salto, si tú quieres salir de la empresa donde estás trabajando, eso se tiene que planificar y preparar. ¿Y cómo te preparas? Primero, detectando todas tus habilidades, haciendo como que una reflexión de ti mismo, qué cosa tengo de habilidades, cuáles son mis fortalezas y qué cosa necesitaría yo para poder dar ese salto. Entonces, te preparas para eso, estudias. ¿Qué fue lo que yo hice? O sea, antes de yo salir del banco, del BBVA, yo ya 5 años atrás había iniciado una preparación. Había comenzado a estudiar. Súper planificada. Reforzando las habilidades que ya tenía. Entonces, eso hace que el día que tú realmente ya tienes la oportunidad de dar ese salto, lo haces con mayor capacidad, mayor tranquilidad, estás mucho más segura, el miedo no te va a paralizar porque tú ya lo gestionaste. Entonces, detectar tus habilidades, 1, y 2, planificarlo. Y sobre todo, no esperar que te digan que te vayas. Es tú mismo tomar la decisión, porque nos merecemos estar en el lugar que queremos. ¿Okay? Si no cambias, siempre vas a estar en el mismo círculo vicioso. Entonces, planifica hacer un cambio. Ese sería el mensaje. Justamente este mensaje es sumamente poderoso porque las personas a veces van por la vida en el mundo laboral como una hoja que se lleva el río y no sabes dónde va a desembocar. Entonces es una cuestión de que las personas a veces se dejan solamente llevar y eso es algo bastante difícil de afrontar porque tenemos miedos detrás, ¿no? ¿Y qué fue lo más difícil de dejar ese mundo corporativo? ¿Qué fue lo más difícil o cuál fue el mayor reto en esa transición? Bueno, yo era gerente de una oficina en el BBVA. Entonces ya tenía una etiqueta. Y la gente me etiquetaba, todo mi entorno me veía con cara de banco. Claudia, banco. Mis amigos de colegio, banco. Mis amigos de mi familia, banco. O sea, todo el mundo, o sea, tenía tantos años trabajando ahí que era como que ya tenía una identidad ahí de banco.
Entonces, a la hora que yo salgo, la parte más difícil y uno de los trabajos más importantes de crecimiento personal que he tenido es pasar de esa etiqueta que tenía de que era gerente de un banco a el emprendimiento, el ser ahora una broker consolidada con una oficina que tiene más de 20 agentes y que estoy desarrollando una empresa. Entonces, el desarrollar una marca personal, el reconocer yo misma también qué talento es el que voy a utilizar en este nuevo emprendimiento, el aportar a mi equipo, todo eso ha sido realmente, creo que la parte más difícil y además importante, ¿no? Eso es como se dice, ¿no? Si no te sientes incómoda, entonces no estás creciendo. Y ese ha sido mi momento más incómodo, creo. Qué excelente, porque a veces uno piensa que efectivamente tenemos que seguir sin parar, ¿no? Y no se detiene a pensar de que en realidad tú mereces tener la presencia que tú tengas y no etiquetarte como el empleado de cierta institución, sino ser líder, ser parte o formar parte de un sector que te llena de pasión por lo que haces, de liderar. Entonces es trascendencia y pasión. Es trascendente. Claudia, cuéntame, tú eres máster en PNL, eres coach profesional certificada, tienes una certificación de branding emocional y muchas otras capacitaciones que te hacen expertas. Cuéntame, ¿cómo todos estos conceptos ayudan o impactan a las personas que te rodean? Mira, primero, que el 80% de decisiones inmobiliarias son emocionales. Gran número, ¿ah? Luego, este es un negocio de personas, no es un negocio de ladrillo y cemento, no es un negocio de casas, de departamentos, es un negocio de personas. Entonces, al ser un negocio de personas, definitivamente hay emociones involucradas, personalidades, y si tú como agente no has trabajado en ti mismo, en tu fortaleza, en poder administrar tus emociones, entonces, ¿cómo pretendes tocarle la puerta a una familia que quiere vender su casa, su departamento, y lo que los mueve es una emoción muy fuerte? La razón, a veces la razón sí, es muy emocional. Sí, claro, es muchas emociones. Entonces, desde mi mirada a este negocio, el branding emocional es muy importante. El que tú administres bien tus emociones, el que te conozcas y que conozcas el talento que tienes y las emociones que te hacen tomar decisiones. El reconocer emociones no solamente en ti mismo, sino en los demás, te permite tomar las mejores decisiones. Entonces, si tú acompañas emocionalmente a un cliente, lo vas a ayudar a que tome conscientemente una decisión y que no solamente sea una decisión con una emoción negativa que no le va a realmente dar lo que él está esperando. Correcto, la gestión de las emociones es primordial en el agente profesional, ¿no? Sí. Porque así como tú lo dijiste, no solamente se trata de ladrillo y cemento, sino se trata de personas. Este es un negocio de personas. Y cuéntame, desde PNL y desde la neurociencia, ¿cuáles son los mejores tips que le puedes dar a un agente inmobiliario desde este campo tan bonito que tú manejas hacia el bienes raíces? Lo principal es que tú puedas primero trabajar en ti mismo y ser consciente que este es un negocio en el cual el agente inmobiliario tiene que desarrollar una mentalidad especial, porque con una mentalidad en la que te va a permitir regular tus emociones, no controlarlas, porque la emoción igual va a salir, tú la regulas, ¿no? Como el fuego.
Le subes el fuego, le bajas el fuego. Hay que regular la emoción. Desde el momento que tú la regulas, te va a permitir poder acompañar a un cliente. Lo otro, con estrategias de PNL, neurociencias y coaching, tú puedes acompañar a un cliente en todo un proceso, de tal manera que vas a poder estar atento, atenta a lo que realmente le está pasando. Ver más allá. Vas más allá, porque si tú tienes una conversación con un cliente que te quiere dar una casa y tú lo ves que está ofuscado, que está molesto, entonces tú tienes que saber cuál es el momento para poder tocar temas importantes, ya sea en una captación de un inmueble o en una negociación de un precio final, para poder prosperar en la transacción. Entonces, si el agente inmobiliario no está preparado en ciertas herramientas que le permitan, primero, regularse uno mismo y luego reconocer esto en el cliente, entonces, ¿qué va a pasar? Te vas a dejar llevar por emociones y tú también como agente vas a trabajar de manera emocional y no vas a estar centrado en lo que realmente quieres. Correcto, correcto. Y justamente has mencionado algo muy interesante, la gestión emocional o cómo regulamos nuestras emociones. ¿Cómo inicia ese camino? Tan difícil, que creo que es vital para los agentes inmobiliarios, pero ¿cómo inicias en ese camino de la gestión emocional? Lo primero es reconocer cuáles son las emociones básicas. Ok. Reconocemos las emociones básicas. ¿Cuáles son? A ver, ¿cuáles son? No sé, la pena, la tristeza. Acuérdate de la película Intensamente. Por supuesto que sí. Bueno, la película Intensamente la tienen que ver todos los agentes. Okay. Ahí están las emociones. Para todos. Sí, ahí están las emociones básicas. Lo primero es reconocer la emoción. Nada más tú tienes que reconocerla. Y el trabajo personal relacionado a emociones es como un hábito. Ok. Tú quieres iniciarte en el reconocimiento de emociones, en poder regular tus emociones, todo empieza como un hábito. Entonces tú dices, hoy día voy a trabajar en mi ira. Entonces, ok, voy a detectar en qué momento tengo ira. Esos gatilladores que aparecen día a día. Claro, entonces voy a detectar en qué momento tengo ira y cuando tengo ira, la voy a reconocer y la voy a reconocer en qué parte de mi cuerpo me está hablando la ira. Cuando tú sientes ira, no es lo mismo que cuando yo la siento. A ti de repente te llama la cabeza, a mí la garganta, no sé, o sea, cada persona tiene la emoción en una parte diferente del cuerpo. ¿Okay? Entonces, lo primero es reconocer la emoción y por pasos. O sea, yo no voy a ponerme una experta en las emociones. Primero tengo que trabajar en una por una. Voy a reconocer la ira en mí. Entonces, trabajas durante una semana, trabajas la ira y la vas reconociendo. Ese es el primer paso. Entonces ahí tienes ya bastante trabajo porque reconoce todas las emociones básicas primero. Primero reconozcamos las emociones básicas y luego gestionemos nuestras emociones. ¿Y sabes para qué te va a servir eso? Porque a la hora que tú ya tengas un cliente al frente, automáticamente vas a reconocerle también la emoción. El trabajo personal hace que te desarrolle la habilidad para que tú puedas reconocerla en otra persona. ¿Por qué? Porque te estás observando a ti mismo y observarse a sí mismo requiere paciencia, requiere atención. Entonces estás también practicando otras habilidades que las vas a necesitar para tus clientes. Nos has dicho algo muy importante, que un agente que realmente quiera crecer necesita primero trabajar el interior para mejorar el relacionamiento con clientes desde el interior hacia el exterior. Exacto. Cuando un agente empieza de cero, ¿qué es lo primero que tiene que trabajar en sí mismo? La mentalidad. Ok, mentalidad. La mentalidad, pero la mentalidad de emprendedor que esté completamente consciente de que es un emprendimiento y que él es su propio jefe. La mentalidad de crecimiento, de emprendedor, de prosperidad, de abundancia. Eso de ahí va a hacer de que
te sientas bien incómodo, que ya hemos hablado hace un rato, porque si tu mente es más fuerte que tu cerebro, entonces tú vas a buscar momentos incómodos para poder ser eficiente en ese negocio. Yo siempre, y los chicos ya me conocen, que yo hablo mucho del cerebro, ¿no? El cerebro es una parte y la mente es otra. Entonces imagínate, el cerebro te tiene que proteger porque esa es su labor. El cerebro no ha sido creado para hacernos felices. El cerebro nos protege. Qué interesante, yo nunca había visto o escuchado o asimilado la diferencia entre el cerebro y la mente. Sí. Para mí era lo mismo, pero hoy por hoy juro que no es así. No, porque el cerebro es un órgano y está ahí para protegernos. Es el que nos dice, no lo hagas porque te vas a sentir miedo. No lo hagas porque sales de tu zona de confort. Acá estamos lindos, tranquilos. Así te habla. ¿Y qué es la No mente? te permite. La mente, por eso es la que tienes que trabajar, la que tú tienes que adiestrar, la que tienes que hacerla que crezca de tal manera que la mente domine el cerebro y puedan estar confrontados, podría decirse. ¿Ok? Entonces, ¿qué va a pasar? Tú en el fondo, en tu mente, tú sueñas, tú quieres lograr muchas cosas, pero eso está en tu mente, no está en tu cerebro. ¿Sabes qué, Claudia? Acabas de decir eso y para mí es revelador, porque estoy tomando como que la mentalidad o la mente es lo que desbloquea. Claro, por eso que tienes que entrenar. Y estoy tomándolo como que es el coraje que te ayuda a salir adelante. Sí, pero es un pasito a pasito. Claro, porque el cerebro siempre va a estar ahí y está bien, y tienes que permitirle al cerebro que te cuide. Claro. ¿Vale? Pero el cerebro es el que te mantiene en tu zona de confort. El cerebro es el que no te deja salir de tu caja. Porque te protege. Porque te protege. Entonces, hay cosas en las que tú vas a querer mantenerte en tu zona de confort y hay cosas en las que no. Y en este negocio hay muchísimas cosas en las cuales tienes que salir de la caja. Si tú no sales de la caja, no avanzas. Porque tienes que tener una agenda bien planificada para poder prospectar, captar, visitar clientes, tener una vida social. O sea, hay N actividades que tú tienes que realizar para que tú puedas lograr éxito en este negocio. Correcto. Y mira, es sumamente interesante lo que indicas, porque la mentalidad es algo que todos los agentes deberían trabajar desde un inicio para salir de esa caja. Todos nosotros estamos en una caja y tenemos que ir saliendo de esa caja para poder avanzar. Exacto. Ok, muy interesante. Mira, vamos a entrar a una etapa en este podcast que se llama Sin Filtro Inmobiliario. Okay. Yo te voy a hacer preguntas muy rápidas, preguntas en las cuales tú vas a contestar de manera muy concisa. Vale. Y casi sin meditar, ¿no? No me demoro. Claro, ok. ¿Qué es aquello que todas las personas deberían saber de este rubro inmobiliario que normalmente no se dice y que sí o sí deberían saberlo? Bueno, que tienes que exigirte mucho y que es un negocio muy lucrativo, pero también muy exigente. Muy, muy exigente. Ok. Segunda pregunta. ¿Qué es, o este negocio, es para todos? No es para todos. No, porque tienes que trabajar bien tu mentalidad, porque si no después no puedes tú planificar todo lo que tú tienes que hacer para poder ser un agente exitoso. Este negocio no es para todos. Tienes que de alguna manera ser consciente de que hay muchas cosas que no te van a gustar. Y si no eres valiente y si no estás listo para ir con todo, entonces no es para ti. Correcto. Tercera pregunta. ¿Qué pasa con el agente que no es constante? Va a pensar que el negocio no es bueno. Ok. Te va a decir, oye, este negocio no es bueno, sí. Me mentiste. Me mentiste. Pero mucho requiere el acompañamiento que tenga. No, hay a veces agentes en los que puede pensar, o sea, se le ve que no son constantes, pero tienen mucho talento. Entonces,
El acompañamiento del broker es muy importante, Yuli, tú lo sabes, porque eres una formadora de primera. Entonces, si yo tengo un agente que tiene mucho talento, pero no es constante, yo lo tengo que acompañar. Es decir, ven para acá, te voy a enseñar porque hay ciertas metodologías, ciertas estrategias que te pueden permitir entrar en el mundo disciplinado, ¿no? Constante, para que puedas desarrollar todo el talento que tienes. Correcto, y me va la cuarta pregunta, o viene a mí la cuarta pregunta, que es, ¿qué sucede en esa mente o qué pasa con esa gente que realmente crece y es un top producer? Primero, que le dedica full time. Ok, full time, vamos con eso, súper claro. Es difícil que tú veas un top producer y que no le dedique full time. Entonces, full time y que sea un obsesionado de la formación. Que se autoforme, que no solamente va a tener la formación de una buena oficina, sino que también está buscando muchos lugares donde formarse. La autoformación es parte de un perfil de un top producer y definitivamente pues que sea muy, muy disciplinado. Correcto, excelente. Y esto, definitivamente estas 4 preguntas sin filtro directo a la vena y directo a la gente que está empezando y también que está en este interín de crecer en el negocio. Claudia, ya para ir cerrando esta pregunta final, y que creo que es un recuento de todo aquello que hemos dicho y visto contigo, ¿qué le recomendarías a un agente inmobiliario que empieza de cero? ¿Qué es lo primero que tiene que trabajar y qué es los primeros pasos que tiene que dar para ser un experto en este negocio? Bueno, recapitulando, ¿no? Primero trabajar la mente emprendedora, la mentalidad de abundancia y prosperidad, que es muy importante que se la crean, ¿okay? Que se crean que tienen el talento para poder desarrollarte en este negocio. 2, formarse, ser unos obsesionados de la formación y del conocimiento, reconocer su talento. El conocimiento personal es muy, muy importante. Reconoce tu talento, escríbelo, analízalo y ver cómo tú adaptas todo tu talento a este negocio. Buscar el crecimiento personal, reconociendo pues, todas nuestras habilidades. Luego la disciplina, evaluar qué tan disciplinado eres y qué te está faltando para lograr esa disciplina que este negocio requiere. Si no eres un agente disciplinado, te vas también como si fuera un barquito sin rumbo, ¿sí? Establecer bien tus metas. Si no tienes metas, también estás como el barquito sin rumbo. Entonces, y creo que ahí estamos, ¿no? Eso por lo pronto es lo más importante. Y no es una tarea fácil. Y no es una tarea fácil. No es una tarea fácil. Ok, hemos tenido en este podcast, Tu Espacio para Crecer, una invitada maravillosa, que es Claudia Quevedo, broker de Remax Habitare, con mucha experiencia en el sector y sobre todo en crecimiento personal, que es algo que los agentes requieren. Y si tú quieres que expertas como Claudia vengan a nuestro programa y puedan explicarnos y enseñarnos más sobre bienes raíces y crecimiento personal, pues no te olvides de suscribirte a este canal, tocar la campanita y no perderse el siguiente podcast. Gracias por estar ahí.